tal, amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos en la primera edición del 2021 del programa Tiempo 21, un programa auspiciado por Construyendo Fortalezas Consultores Corporativos. El día de hoy tenemos como invitado a José Manuel Villalobos. Él es director del Instituto Peruano de Derecho Electoral, abogado de profesión, y muy gustoso va a absolver muchas de las dudas que nosotros como ciudadanos tenemos frente a la elección que se viene ahora en el 2021, en la siguiente que es la 2022, y también vamos a hacer un breve análisis del año electoral del 2020, en el cual hemos tenido 3 presidentes, y todas esas preguntas que nosotros como ciudadanos, como peruanos, nos hacemos, varias de esas nos va a absolver el día de hoy aquí José Manuel Villalobos. Bienvenido. Etienne, ¿cómo estás? Muchas gracias. Encantado de ser el primer invitado de la primera edición de tu programa este año. Y claro, dispuesto a poder conversar contigo y absolver algunas inquietudes que tengan tus seguidores sobre lo que viene en materia electoral, lo que ha pasado en 2020, no solo por la pandemia, sino toda la crisis política que hemos vivido y cuyos efectos todavía estamos pagando. Perfecto, muchas gracias José Villalobos por tu disponibilidad y por tus ganas siempre de absolver las dudas del ciudadano, de estar siempre ahí atento. Y en muchas de tus entrevistas hemos visto en RPP, en otros medios en los que siempre respondes todas las preguntas y absuelves y dejas muy claro todas las dudas que tiene el ciudadano, ¿no? Muchas gracias por tu predisposición. Gracias. En estos momentos, a ver, quiero empezar con la pregunta que a todos los políticos les está dando vuelta, es referente a la improcedencia en la inscripción de César Acuña. ¿Cuáles fueron las causales que se pudieron haber evitado para lograr que la inscripción sea exitosa? Sí, buena tu pregunta, Etienne. Como todos saben, César Acuña, el candidato de Alianza para el Progreso, ha sido excluido de la contienda electoral en primera instancia por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro porque tuvo un error aparentemente en la declaración de su hoja de vida, que es obligación de los candidatos presentar con información diversa sobre todos los bienes y rentas. En el caso de los bienes de César Acuña, él declaró 18 propiedades inmuebles y más de 130 vehículos. Sin embargo, habría olvidado declarar una casa que recién en noviembre había adquirido, se le había transferido a la Universidad César Vallejo. El error fue ese que no declaró. Digo un error, aparentemente un error, porque de la información que se ha tenido en primera instancia, lo que conocemos es que César Acuña compró, hay una escritura pública del mes de noviembre del 2020 de esta propiedad, ingresa en el título como la escritura pública al registro público el 2 de diciembre, pero el proceso de calificación del título y finalmente la inscripción en el registro de la compra-venta se hace pública el 24 de diciembre, es decir, 2 días después de que la plancha presidencial había sido escrita el 22 de diciembre. Entonces, al 22 de diciembre, cuando César Acuña o su partido llenan su hoja de vida, que es online, la hoja de vida está interconectada con los sistemas de base de datos del Estado, entre ellos el registro público, la hoja de vida solo jala las propiedades inscritas y no jala esta propiedad que todavía no figuraba su nombre. Por eso que luego del 22 de diciembre, ya cuando la fiscalizadora del jurado hace el cruce de información y verifica si la hoja de vida o la información de la hoja de vida de Acuña es correcta, detecta que en la hoja de vida que declaró el 22 de diciembre, un inmueble que a partir del 24 de diciembre ya figuraba inscrito a nombre de César Acuña. Por lo tanto, esa omisión de ese inmueble automáticamente genera la exclusión del candidato, porque así lo dice el artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas, y por eso el jurado electoral lo excluye. Ya, y en todo caso, si es que hubiese pasado que lo pongan en observación, por ejemplo, en proceso de inscripción, tal propiedad, ¿eso hubiese funcionado? Sí, buena acotación la que haces. En realidad, él debió señalar que el bien ya lo había comprado y que
que la formalización, digamos, de la inscripción de la propiedad en registros estaba en trámite, porque él había declarado otro inmueble que no tiene inscripción, tiene un terreno rústico, que no tiene partida registral, pero como es posesionario, el dueño de ese terreno, y sabe que tenía que declarar, lo hizo en su hoja de vida, y por eso que el jurado le dice, oye, si tú has declarado un inmueble que no estaba inscrito, pero que es tuyo, eres el posesionario, sabías muy bien que tenías que declarar esta otra propiedad que ya habías comprado. Pero, Etienne, le quiero contar, no solo a ti, sino a tus seguidores, que hay un dato curioso en la apelación de César Acuña que podría salvarlo de este problema. En primera instancia, cuando lo excluyeron, en su defensa, cuando el personero absuelve el informe de fiscalización, ellos dicen que es un error del jurado, que la ley 31038 obligaba a ellos a jalar directamente la información del registro público, que ellos no habían omitido, y que en todo caso se anote marginalmente en la hoja de vida esta propiedad a nombre de Acuña. Es decir, reconoce en primera instancia de que era su propiedad, simplemente que no la habían declarado y que el sistema debió jalar la información. Ahora en la apelación que se está viendo, que se va a ver en el jurado, ellos han presentado un nuevo medio probatorio, es decir, han cambiado su estrategia de defensa y han dicho algo que no señalaron en primera instancia. Ellos han dicho ahora en la apelación de que ese inmueble no lo declaró César Acuña porque al 22 de diciembre él ya no era propietario del inmueble. Si bien es cierto, él lo compra o lo adquiere en noviembre del 2020, él el 7 de diciembre firma un contrato de compra-venta con su hijo Richard Acuña y se lo transfiere. Y presentan un contrato de compra-venta con las firmas legalizadas tanto de César Acuña y Richard Acuña, con firma legalizante el notario público, es decir, el notario público ha certificado de que efectivamente ese contrato es real y que se firmó el 7 de diciembre, con lo cual ellos estarían acreditándole al Jurado Nacional de Elecciones que existe un documento de fecha cierta, que es el 7 de diciembre, lo cual da fe el notario de que ese inmueble ya lo había transferido y por lo tanto no tuvo que declararlo. Con eso, creo que el jurado lo va a reponer en la contienda electoral. Wow, qué interesante, ¿no? Estos juegos legales, podríamos decirle así, con los que puede salir de una improcedencia así, ¿no? Una tacha tal cual. Sí, bueno, Personalmente, sí, pues. es una, digamos, argucia legal. Llama la atención que en primera instancia no hayan dicho de que ya lo había vendido y que ahora en apelación saquen el documento, pero como el documento tiene la certificación del notario, que es un funcionario que da fe de Claro. los actos, entonces el jurado no podría, digamos, dejar de creer de que ese contrato es verdadero. Veamos cómo se resuelve en los próximos días esta tacha. Definitivamente va a marcar precedentes en la historia legal electoral de las contiendas, ¿no? En adelante. Más ahora que las normas cambian, creo que cada elección y los candidatos tienen pues que atenerse a esto, ¿no? Y en base a ello viene mi segunda pregunta, que es sobre qué tan cierto es que tienes que inscribirte 2 años antes para poder a un partido político para ser candidato en el 2022 para las elecciones regionales y distritales. Sí, Etienne, eso es una falsa interpretación del artículo 24A de la Ley de Relaciones Políticas. Es un rumor que estuvo circulando en redes sociales y sobre todo en el interior del país. Mucha gente estuvo consultando si es que efectivamente ellos tenían que afiliarse al 5 de enero, porque aparentemente el 5 de enero vencía el plazo, es un año antes, para afiliarse a un partido, una organización política para postular el 2022 en las elecciones regionales y municipales. Cuando me hicieron la consulta, yo advertí de que esa interpretación de la norma era equivocada. Lo puse en mis redes sociales y mira que no me equivoqué. Ya. El día 4 de enero, el Jurado Nacional de Elecciones publicó un acuerdo, tomó un acuerdo en sesión privada y señaló de que efectivamente ese artículo no aplicaba para las elecciones regionales y municipales. ¿Eso qué significa? De que no existe obligación
de ser afiliado para postular a las elecciones regionales y municipales. No existe obligación ni plazo para afiliarse, salvo que el Congreso, como el jurado lo esté exhortando, apruebe una norma que establezca la obligación de afiliarse y un plazo mínimo para afiliarse que ahora no hay. Ese plazo de un año solo aplicaba a las elecciones generales, que son las del 11 de abril. Claro, y además no habría mucho peso en eso, porque si bien es cierto, ahora en abril, luego en las elecciones, muchos de los partidos van a desaparecer. Claro, imagínate que yo En concordancia. me hubiera afiliado ahora el 5 de enero pues, a un partido, bueno, no voy a decir el nombre, ¿no? Para que nadie se sienta, no herir susceptibilidades, pero me afilio a un partido X y este partido X en las elecciones de abril no pasa la valla electoral. Habría muchos Va a candidatos que desaparecer ese quedarían en el aire. partido, va a desaparecer ese partido y mi afiliación quedaría en el aire, ¿no? Entonces, y además que las elecciones regionales, sobre todo las municipales, son elecciones vecinales, la Constitución te da derecho y te obliga también a participar en tus asuntos vecinales, y para participar en un asunto vecinal de tu distrito, de tu barrio, creo que no necesitas pertenecer a un partido político. Ya bastante se le ha dado el monopolio a los partidos para la presentación de las candidaturas, se han desaparecido las organizaciones políticas locales, y bueno, creo que sería un exceso obligar a gente que no quiere hacer política nacional, sino solo participar en las cuestiones vecinales, exigirles que se afilien para postular. Claro, es muy buena e importante tu aclaración, porque se vio varios candidatos haciendo de las consultas en Twitter, incluso abogados mismos, sobre ese tema, ¿no? Que preocupa a muchos. Personalmente también me sorprendió bastante porque no había concordancia entre inscribirte ahorita el 5 de enero y que en abril tu partido pueda desaparecer o puedas ver otras opciones políticas, ¿no? Es como tú dices, como un vecino que quiere representar a su comunidad, a su localidad, no lo vas a exhortar o a obligar a ponerte en un partido político con el cual de repente ni siquiera comulgas, ¿no? Simplemente por el hecho de poder representar a tus vecinos, no hay mucha coherencia en eso. Así es, yo creo que incluso podría ser inconstitucional una norma de ese tipo, por eso, aclaro, no existe, no hay norma que obligue a afiliarse a un partido o movimiento para postular en las elecciones municipales y Perfecto, eso regionales, vamos a salvo que se resaltarlo apruebe, bastante. salvo que se apruebe de acá hasta el 2022 una ley de esa naturaleza, pero en este momento no hay. Lo dudaría mucho, ¿no? Que para que así se apruebe, corra en vigor para las elecciones del 2022, porque muchos de los congresistas actuales pertenecen a partidos que seguramente van a desaparecer ahorita en abril, Así es. siendo optimista. José Manuel, vamos un poco más a la parte, no tanto en preguntas, sino en análisis, como, bueno, toda tu experiencia que tienes en elecciones, toda tu experiencia también como abogado, como político y como siempre un servidor del Perú. Queríamos consultarte, ¿qué opinabas sobre cómo se dieron las cosas de tener tres presidentes en una semana, sin contar la presidenta, pues que fue por unas horas la que fue presidenta del Congreso? Sí, hemos vivido una coyuntura política complicada, ¿no? Nos ha llevado a una sucesión del mando presidencial en menos de 2 semanas, a tener que Vizcarra caiga del cargo, asuma Merino y también sea obligado a renunciar, y finalmente tengamos ahora el presidente Sagasti. Hubo mucha discusión, obviamente es de acuerdo a las posiciones ideológicas o partidarias de quien opina, respecto a si la vacancia de Vizcarra, una vacancia constitucional, o si era un golpe de Estado, como algunos se han atrevido a señalar. Lo real es que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, ha resuelto que ha habido sustracción de la materia, y por lo tanto no podríamos decir que la vacancia de Vizcarra fue inconstitucional, porque es una figura prevista en la Constitución y el Congreso lo que hizo fue aplicarla, y con los votos y más de la votación incluso que se exigía para vacarla, lo vacaron a Vizcarra. Quienes señalaron en defensa de Vizcarra que este era un golpe de Estado, etcétera, no dijeron lo mismo cuando quisieron hacerle la vacancia a PPK, ¿no? Que estuvo hasta
hasta 2 procesos de vacancia. En el último se vio obligado a renunciar porque la vacancia era inminente y nadie salió a defender y decir que era inconstitucional. Y mucho menos lo hicieron cuando vacaron a Fujimori en el año 2000, quien también fue vacado bajo la misma figura que está contemplada en la Constitución, que puede parecer arbitraria, que puede parecer excesiva. Pues sí, es un acto político que la Constitución ha previsto y en tanto no se corrija eso en la Constitución y se tengan los votos, pues va a haber ese peligro de que cualquier presidente que no tenga la fuerza o no tenga los votos en el Congreso para su defensa, pues podría ser susceptible de una vacancia. Esperemos que se pongan mayores candados, de repente la causal de incapacidad moral es muy abierta, podría ser más específica para, para, para no ser, que no sea tan fácil sacar a un presidente. Que hayan algunas Eso genera conductas la inestabilidad del país, ¿no? Mira lo que se y la, vivió, las marchas y todo lo demás. y la ingobernabilidad, ¿no? Y marchas que en su momento, bueno, sí, fue seguramente mucha gente harta del Congreso salió de manera justificada, ¿no? Pero mira, que decían que las marchas no contagiaban y ahora estamos en la segunda ola. Sí, justo coincide, ¿no? El tiempo de las marchas con la segunda ola que se viene viviendo las personas que están en UCI hace más de 10 días. Es muy lamentable, ¿no? Que justo ahora que tenemos el tema del COVID, que es algo que, claro, nadie lo tenía previsto, que sin embargo se pudo, creo yo, haber esperado mejor que llegue el caso cero al Perú, porque si sabíamos en diciembre, en enero, que existía este COVID que estaba arrasando en Europa, aquí llegó el 8 de marzo. Creo que se pudo haber hecho más en esos 3 meses, se pudo haber esperado mejor, pero bueno, ¿no? Ya lo hecho Sí, sí, está. no, sí, no soy especialista en temas de salud, pero tengo 2 dedos de frente para darme cuenta que ha habido un mal manejo de la pandemia, ¿no? Creo que ha habido un mal manejo. No mejor crisis que la que muy, se puede evitar. muy tarde cerramos las fronteras y luego las medidas del confinamiento total creo que más han arruinado la economía y al final igual somos los últimos, creo, en los rankings sobre muertes, sobre infectados, etc. Es decir, el Gran Vizcarra se desmoronó, ¿no? Sí, pues, ¿no? Y en verdad, como tú dices, esos candados que le faltan poner al Congreso le dieron, creo que, la facilidad a Vizcarra de que diera un paso al costado en una crisis sanitaria. Y bueno, se vio Le han hecho un lo que favor, ¿no? le han hecho un Le han hecho un favor. favor. Le han Yo hecho un también favor creo porque lo mismo. se ha quitado la mochila pesada, le ha dejado a otro que termine la Cuando ya pandemia, la ya primera ola había está, pasado un poco, entonces, que uy, nos se había fue. destruido, Exactamente. sí, y ahora él se victimiza y posiblemente sea uno de los candidatos al Congreso más votados, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué le desearías a Sagasti en este 2021? No, definitivamente si es el presidente en ejercicio, le deseo lo mejor, ¿no? Porque el éxito de Sagasti es el éxito y el bienestar de todos los peruanos, de tu hija, de mis ¿Alguna hijos, ¿no? sugerencia que le quieras hacer? Si Sagasti Bueno, estuviera que escuchando, comunique mejor, ¿no? Que no trate de imitar las conferencias de Vizcarra, que no se meta un gran discurso en temas tan prácticos como los que necesitábamos conocer sobre las medidas de restricción que se acaban de dictar, ¿no? Que luego de una hora de hablar nadie las entendía, ¿no? 4 cosas igual, ¿no? Que era tan sencillas decirlas al final. Sí, yo Así también es. creo que un poco complicado aceptarlo, pero su asesor principal de 28 años creo que no le está sirviendo mucho, porque siendo un millennial, creo que hubiera elaborado un discurso más empático con las personas, ¿no? Sin embargo, como tú dices, fue una hora de vueltas y vueltas para decir 4 cosas que en realidad las podíamos Bueno, haber no, entendido. no sé si el muchacho ya como sea el responsable de la conferencia, pero bueno, en todo caso la responsabilidad es del presidente por haber comunicado mal, ¿no? Bueno, José Manuel, muchas gracias por haber aceptado acompañarnos en esta primera edición del año 2021 de Tiempo 21. Es para nosotros un honor tenerte siendo un abogado especialista en derecho electoral que está tan buscado últimamente. Te vemos en un canal, en otro canal, ahí dándole todo en Twitter y la verdad muy acertadas cada una de las cosas que dices.
Y bueno, esperamos que las personas puedan compartir tu mensaje y también se puedan desengañar un poco de las falsas normas que salen un poco a equivocar a la gente, ¿no? Más a los vecinos de Sí, a pie que quieren a veces representar su distrito, quieren representar su comunidad y se sienten un poco detenidos o frenados por el tema de tenerse que inscribir a un partido político para poder representarlos, ¿no? Es un freno para las personas que no se quieren tanto involucrar en esas organizaciones. gracias de tiempo por haberme invitado a participar en este primer programa y por tus palabras. La verdad que yo preferiría que no hayan tantos problemas de entendimiento de la norma electoral y que los abogados electorales no nos volvamos protagonistas y tener que salir en medios a aclarar estos problemas, sino que sean los candidatos los protagonistas y que salgan a exponer sus ideas y debatir sus propuestas, ¿no? Creo que el proceso electoral debería centrarse más en las propuestas y menos en los problemas legales, pero eso pasa porque nuestro sistema electoral que tenemos diseñado está enmarañado de normas que entrampan la participación de los candidatos y por eso que tenemos que salir a explicar las tachas, las exclusiones, las improcedencias de las listas cuando ya deberíamos estar escuchando a los candidatos sus propuestas. Espero que en las próximas semanas ya los abogados electorales dejemos de participar mucho en los medios para explicar problemas y sean ya los candidatos y los especialistas que también ayuden a explicar los planes y las propuestas de los candidatos, porque también será interesante escuchar lo que dice el candidato, pero lo que dicen los analistas o los especialistas sobre lo que ellos proponen para ver quiénes nos están haciendo falsas promesas o nos están vendiendo humo. Muchas gracias. Hasta Quiero agregar, otra antes de ocasión. despedirnos, que también si algún candidato o algún vecino tendría alguna consulta respecto a las elecciones, al derecho electoral, en cualquiera de sus formas, más en las elecciones 2022, que son las que se avecinan, porque las que ya tenemos, bueno, ahorita a la puerta de la esquina son las del 2021 y todo está escrito, todo está saneado, digamos así. Pueden comunicarse con José Manuel también a través de la consultora para que él pueda absorber sus dudas y nada, ¿no? La relación, las puertas siempre van a estar abiertas para que José Manuel se exprese y también ustedes sean liberados en las dudas que tengan y cuenten en ello, ¿no? Más adelante también te comento, José Manuel, estamos armando un taller para candidatos en cuanto a comunicación política, a los actuales candidatos al Congreso en cuanto a comunicación política. Y también sería interesante poner dentro del sílabo del taller una ponencia tuya en cuanto para absolver dudas, ¿no? Tú sabes que tus ponencias para candidatos son exitosas, más cuando presentaste hace poco tu manual del candidato. Creo que todos es como leer el libro sagrado para poder postular tranquilos, ¿no? Sí, gracias, Etienne. Sí, yo encantado de poder participar con la consultora y en general absolver las dudas que cualquier persona que quiera, no solo que quiera participar en elecciones, sino interesado en las elecciones, poder saber un poco más. Y gracias por mencionar el manual para candidatos, tercera edición, que se publicó hace algunas semanas para las elecciones generales y seguramente, Dios mediante, tendrá que haber una cuarta edición para las elecciones regionales y municipales. Todo dependerá de que el Congreso no nos cambie tantas leyes y nos demore el trabajo de hacer este manual. Que lo pueden buscar en redes sociales, está ahí el link y lo pueden bajar porque Aquí lamentablemente abajo vamos a dejar el link de donde pueden ubicar el manual del candidato. y por el Eh, COVID no ha podido ser no se ha podido imprimir, o sea, no hay una versión impresa, esta vez es en digital. Perfecto, no, ahora con esa coyuntura creo que todos preferimos las cosas digitales, más que están al alcance de todos, ¿no? Donde estés. Yo he Así es. asistido a las conferencias que José Manuel ha dado presentando las dos ediciones anteriores y la verdad recomiendo que lo lean, más si son candidatos o son vecinos para que también estén informados de lo que está aconteciendo electoralmente, ¿no? Las normas y todo lo demás. Muchas gracias, José Manuel, me despido, de verdad siempre es un honor conversar contigo y siempre nos quedamos muy claros con todas tus respuestas. Gracias, hasta pronto.